El viento de la noche soplaba fuerte en el desierto, y el pueblo de Israel caminaba apresurado, cargando no solo sus pertenencias, sino también la esperanza de libertad. Después de siglos de esclavitud en Egipto, finalmente marchaban hacia la promesa. Moisés, el líder escogido por Dios, los guiaba con la autoridad de quien había visto la gloria del Señor en la zarza ardiente y había enfrentado al faraón con señales y maravillas. Pero la alegría de la liberación pronto se mezcló con terror cuando miradas angustiadas divisaron el polvo que se levantaba en el horizonte. El ejército egipcio avanzaba con caballos, carros y soldados listos para destruir a aquel pueblo vulnerable. Delante de ellos se extendía el Mar Rojo como una barrera imposible de cruzar. Detrás, los soldados se acercaban velozmente. A la derecha e izquierda, el desierto no ofrecía salida. Era el escenario perfecto para el miedo. El pueblo clamaba, lloraba y decía a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras de allá, para morir en este desierto? El pánico los hacía olvidar las maravillas que habían visto, las plagas, el Cordero Pascual, la mano de Dios que los había liberado. Ahora, ante lo imposible, sus corazones vacilaban, y es en ese punto donde la historia adquiere su fuerza espiritual. El miedo natural frente a la amenaza se transformó en clamor. El pueblo gemía, y Moisés llevó ese gemido delante del Señor. En medio del caos, Dios habló. Y sus palabras no fueron de condena, sino de ánimo. No temáis, estad firmes, y ved la salvación de Jehová, que hoy os hará, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 13, 14. Esas palabras cambiaron el ambiente. El desorden se transformó en promesa, la amenaza en esperanza. El pueblo debía aprender que su salvación no dependía de su fuerza, sino del brazo poderoso de Dios. Era Jehová quien peleaba por ellos. Era Él quien escribía la historia. Lo que parecía el final era, en realidad, la preparación para uno de los milagros más grandes jamás vistos. Moisés, con la vara levantada, se convirtió en símbolo de un hombre que, frente a lo imposible, eligió confiar. El mar delante de ellos no era solo una barrera geográfica, sino una representación de los obstáculos que enfrentamos en la vida. Circunstancias donde no vemos salida, momentos en que el miedo nos paraliza, situaciones donde el enemigo parece invencible. Es justamente allí donde Dios nos enseña a clamar, porque es en el clamor sincero donde la fe se fortalece. El clamor de Israel aquella noche no fue únicamente un grito de desesperación, fue el inicio de una respuesta divina. Dios escuchó, y lo imposible comenzó a moverse. El soplo del Altísimo estaba a punto de transformar el mar en camino, la oscuridad en luz, el miedo en victoria. Y es en ese instante de transición que comprendemos que la oración no es solo palabras lanzadas al viento, sino el canal por el cual la intervención de Dios irrumpe en la historia humana. La tensión en el campamento de Israel era insoportable. El rugido de los caballos egipcios se acercaba, el rechinar de los carros retumbaba en el aire, y la multitud de hombres, mujeres y niños temblaba ante la inminente tragedia. Pero en medio del pánico, la voz de Moisés resonó con una fuerza que no provenía de él mismo, sino del Dios que lo había enviado. No temáis, estad firmes, y ved la salvación de Jehová. Éxodo 14, 13. Ese fue el punto de quiebre. El miedo era real, pero la promesa lo era aún más. Jehová entonces habló a Moisés, no para que continuara clamando, sino para que actuara. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14, 15. Aquellas palabras eran un mandato y una declaración de fe. Marchar hacia el mar era ilógico. Parecía un suicidio colectivo, pero era la instrucción divina. Y cuando Dios manda, no importa lo imposible que parezca, porque su poder respalda cada paso de obediencia. Moisés levantó su vara sobre el mar,
y el viento del oriente comenzó a soplar con una fuerza sobrenatural. La Escritura declara que Jehová hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco. Éxodo 14:21. Lo imposible se convirtió en realidad. Las aguas se abrieron formando un muro a la derecha y otro a la izquierda, y en medio de ellos se abrió un camino seco. La escena es una de las más impactantes de toda la Biblia. El mar, símbolo de caos y muerte, se transformó en avenida de vida y libertad. Los israelitas comenzaron a marchar. Imagina los rostros asombrados de los padres que tomaban de la mano a sus hijos mientras caminaban por un lecho marino seco. Imagina el sonido del viento, las aguas detenidas como muros gigantes, y la multitud avanzando paso a paso. Cada pisada era un acto de fe, porque aunque veían el camino, sabían que solo el poder de Dios mantenía esas aguas en su lugar. El milagro no fue un espectáculo aislado. Fue la respuesta de Dios a un pueblo atrapado entre la espada y el mar. Fue su manera de enseñarles que la salvación no proviene de la fuerza humana, sino del brazo del Omnipotente. Y mientras Israel cruzaba, los egipcios, llenos de orgullo y soberbia, se lanzaron tras ellos en medio del mar. Pero lo que era camino de vida para el pueblo de Dios, se convertiría en tumba para sus enemigos. El texto sagrado relata que Jehová miró desde la columna de fuego y nube, y sembró confusión en el campamento egipcio. Las ruedas de sus carros se atascaban, sus caballos se desesperaban, y los soldados comenzaron a reconocer la realidad. Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Éxodo 14:25. Era tarde. Cuando el último israelita salió del mar, Jehová ordenó a Moisés que extendiera su mano nuevamente, y las aguas volvieron con furia, cubriendo a Faraón, sus carros y sus jinetes. Ninguno de ellos sobrevivió. El contraste era total. El mismo mar que se había abierto para salvar al pueblo se cerraba para destruir a sus opresores. El mismo camino que fue liberación para unos, fue juicio para otros. Esa dualidad nos recuerda que el poder de Dios es justo y absoluto. Da vida a quienes creen, pero derrota a quienes se levantan en soberbia contra Él. La escena final fue de asombro y adoración. Israel, que momentos antes gritaba de miedo, ahora contemplaba los cuerpos de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y la Escritura declara: «Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y temió el pueblo a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo». Éxodo 14:31. Ese día, la fe de Israel fue marcada para siempre. Este milagro nos enseña que Dios abre caminos donde no los hay. El mar abierto no fue solo un evento histórico, sino un mensaje eterno. Cuando todo parece perdido, el Señor tiene la última palabra. Lo que para el hombre es límite, para Dios es oportunidad. Y aunque a veces nos lleva al borde de lo imposible, lo hace para que aprendamos a depender únicamente de Él. También aprendemos que la obediencia precede al milagro. El pueblo tuvo que marchar hacia el mar antes de verlo abierto. Moisés tuvo que extender la vara antes de ver las aguas dividirse. La fe no es esperar, ver para creer, sino obedecer aun cuando parece irracional. Cada paso hacia adelante fue un acto de confianza en la fidelidad de Jehová. Por último, este pasaje revela que Dios pelea por los suyos. Los israelitas no levantaron espada contra los egipcios. Fue el Señor quien confundió al enemigo y cerró las aguas sobre ellos. La salvación fue totalmente divina. Ese día, Dios mostró que Él es guerrero, defensor y libertador de su pueblo. El cruce del Mar Rojo es más que historia, es símbolo de nuestra propia vida de fe. Todos hemos estado frente a mares imposibles, rodeados de enemigos y sin salida aparente. Pero el mismo Dios que abrió el mar para Israel sigue abriendo caminos hoy. Quizás tu mar sea una enfermedad, una deuda, un conflicto familiar o un temor profundo. Quizás veas que no hay salida, pero este relato nos recuerda que Dios puede transformar un mar en camino,
una amenaza en victoria, un imposible en testimonio. El poder de Jehová en acción no se limita al pasado. El Dios que abrió el Mar Rojo sigue siendo el mismo. Él abre sendas en medio de las aguas, trae libertad en medio de la esclavitud y nos conduce hacia la tierra prometida de su propósito. Por eso, la invitación es clara. Cuando estés frente a tu mar, no temas, no retrocedas. Levanta tus ojos al cielo y recuerda que el Señor pelea por ti. El silencio después de la tormenta de aguas fue estremecedor. Allí, en la orilla del mar, el pueblo de Israel contemplaba un escenario que jamás olvidaría. El mar, que había parecido una barrera infranqueable, ahora estaba en calma, y los cuerpos del ejército egipcio flotaban en la superficie o yacían a la orilla. Los mismos que por siglos habían sido los amos de sus vidas, ahora eran polvo y memoria. Aquella visión marcó un antes y un después. Los israelitas, que habían temblado de miedo, ahora miraban con asombro la obra de Jehová. Por primera vez en generaciones eran verdaderamente libres. La Escritura lo resume con claridad. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Éxodo 14, 30, 31. El mar no solo había sido abierto para darles camino, había sido cerrado para darles victoria. Y la reacción natural ante semejante milagro fue la adoración. Moisés y los hijos de Israel entonaron entonces un cántico, conocido como el Cántico de Moisés, registrado en Éxodo 15. Es uno de los himnos más antiguos de la fe, un poema que celebra la grandeza de Dios como guerrero, redentor y libertador. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Éxodo 15:2. La canción surgió del corazón de un pueblo que había experimentado la intervención divina en carne propia. Cada palabra era un eco de gratitud, cada verso un testimonio de la fidelidad del Altísimo. Lo que comenzó con clamor de miedo terminó con canto de victoria. El pueblo que había dudado ahora levantaba sus voces con gozo. La fe que parecía vacilar se transformó en convicción. El mar había probado su fe, y Dios había mostrado su gloria. La alabanza era el fruto natural de una experiencia donde el poder del Señor se había revelado con tal claridad que nadie podía negarlo. María, la hermana de Moisés, tomó un pandero en sus manos y lideró a las mujeres en danza, proclamando: «Cantad a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete». Éxodo 15:21. La adoración no fue solo palabras, fue expresión corporal, júbilo desbordante, celebración total. Aquel día, la comunidad entera, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, se unió en un mismo espíritu de gratitud y reverencia. Este momento nos recuerda que la adoración auténtica nace de la experiencia con Dios. No es solo cantar por costumbre, sino levantar la voz cuando hemos visto su mano poderosa actuar en nuestra vida. Israel no cantaba porque las circunstancias fueran fáciles. Cantaba porque había visto la salvación de Jehová. La fe se había transformado en alabanza, y esa alabanza quedaría grabada en la memoria del pueblo como parte de su identidad. Pero más allá del canto, este episodio dejó enseñanzas eternas. La primera es que Dios convierte la desesperación en testimonio. El pueblo estuvo atrapado, rodeado y sin salida. El miedo los paralizó y la queja los dominó. Sin embargo, Dios intervino, y lo que parecía el fin se convirtió en un capítulo glorioso. Así ocurre también en nuestra vida. Los momentos de mayor angustia pueden convertirse en testimonios que fortalecen nuestra fe y la de otros. La segunda enseñanza es que la fe abre caminos donde no los hay. Israel tuvo que dar pasos hacia lo imposible antes de ver el mar dividido. Esa obediencia marcó la diferencia. A menudo, Dios nos llama a avanzar aun cuando no entendemos cómo se abrirá el camino.
Es en esos momentos que la fe se activa y permite que el milagro ocurra. La tercera enseñanza es que la salvación es obra de Jehová. Ningún israelita levantó espada contra los egipcios en el mar. Ninguno podía atribuirse la victoria. Todo fue obra del Señor. Esa verdad permanece. No es nuestra fuerza, ni nuestra sabiduría, ni nuestros recursos los que nos salvan, sino el poder del Dios eterno. La cuarta enseñanza es que la adoración es la respuesta natural a la salvación. No hay victoria sin gratitud, ni milagro sin alabanza. La adoración no es un añadido, es la culminación del acto divino. Cuando Dios abre mares en nuestra vida, nuestra reacción debe ser levantar cánticos, proclamar su nombre y declarar que Él es fiel. El cruce del Mar Rojo no fue solo una liberación militar o geográfica, fue el nacimiento de una nueva identidad para Israel. Ya no eran esclavos, sino pueblo libre. Ya no estaban bajo el yugo de Faraón, sino bajo el cuidado del Altísimo. Cada paso sobre el suelo seco fue un recordatorio de que Dios los había escogido, y cada ola que cayó sobre los egipcios fue un recordatorio de que nadie puede oponerse al propósito de Jehová. Hoy, la historia sigue hablándonos con la misma fuerza. Todos enfrentamos mares que parecen imposibles de cruzar: enfermedades, problemas familiares, deudas, temores, situaciones que nos dejan atrapados sin salida. Pero el Dios que abrió el mar para Israel sigue siendo el mismo. Él todavía abre caminos, todavía derriba enemigos, todavía transforma imposibles en testimonios. Y cuando lo hace, nuestra respuesta debe ser adoración. Querido amigo, quizás hoy estés frente a tu propio mar rojo. Tal vez el enemigo te persigue por detrás y el futuro parece bloqueado por delante. Quizás no ves salida, pero escucha la voz del Señor que dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová. El mismo Dios que peleó por Israel pelea por ti. Confía, da un paso de fe y mira cómo Él abre camino en medio del mar. La historia concluye con un llamado a recordar. Israel cantó, pero también grabó en su memoria el poder de Dios. Esa memoria sería necesaria para los días en el desierto, cuando la duda volviera a tocar sus corazones. De la misma forma, nosotros debemos guardar cada testimonio, cada milagro, cada respuesta de oración, porque serán el combustible que nos sostendrá en pruebas futuras. La victoria en seco fue más que un escape. Fue la declaración de que Jehová es Señor de la historia. Y ese canto de Moisés y María resuena hasta hoy, recordándonos que el Dios que abrió el mar es el mismo que camina con nosotros. Si esta historia tocó tu vida, te invito a dejar en los comentarios tu petición de oración. Queremos orar contigo y por ti. Suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir más mensajes de fe e inspiración. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que Dios abre caminos donde no los hay. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14.